La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Habíamos hablado que en el capítulo 3, el apóstol San Pablo había finalizado de entregar, hermanos, lo que llamamos ahora la sana doctrina, en la cual enumeró, pues, hermanos, con respecto a nuestra salvación, que fuimos elegidos, predestinados. La salvación se dio de la manera siguiente: la gracia de Dios en Cristo Jesús, y que esa salvación no se daba por ningún mérito de nadie, sino que por gracia. Todo ello lo enumeró como las abundantes riquezas de Dios dadas a nosotros. Ahora, hermanos, nos habla, hermanos, de poder no solo administrar lo que se nos ha sido dado como creyente, porque ya lo habíamos hablado, lo que era, hermano, la mayordomía, sino que ahora, hermano, se nos llama a ser diligentes en preservar ahí la unidad del cuerpo de Cristo. Lo que aquí pues se llama, hermanos, la iglesia del Señor. Se necesita mucha diligencia. En esa diligencia, hermanos, se habla primero de saber que para nosotros es urgente, es una necesidad en la cual debemos de dar prioridad como creyentes. En segundo lugar, hermanos, se nos habla prácticamente del señorío del Espíritu Santo, porque como hemos estudiado, hermano, todo fue unido por un mismo Espíritu, por el Espíritu Santo. Ahí, hermano, nos unió a todos. En Cristo se derribaron, dicen, las barreras para hacer de dos pueblos un solo pueblo, una familia, para que viniese a ser el cuerpo, no los cuerpos, el cuerpo de Cristo. Y por eso dice ahí que hemos de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, si el Espíritu nos une, resta en nosotros ser diligentes. Hay que trabajarlo cada día. Ahí se nos habla de las virtudes que debe de haber, hermanos,
con respecto a la disposición nuestra, que si nosotros, hermanos, apreciamos esas riquezas que nos han sido dadas, riquezas espirituales, si nosotros apreciamos la obra de Dios, la obra de Cristo realizada en nuestras vidas, entonces se nos llama aquí, hermanos, a tener estas cualidades en nuestras vidas, que tal vez usted no las tiene. Hay que trabajarlo. Acuérdense que Dios no nos dio espíritu del mundo, no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor. ¿Qué más? De amor y dominio propio. La capacidad para poder echar adelante nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, para perfeccionarla y conservar la unidad de ese cuerpo. Aquí se hablan de cualidad, el verso 2, humildad, mansedumbre y paciencia. Para que, hermanos, con estas cualidades, hacer esa realidad en nuestras vidas, de ser, hermanos, de ese cuerpo de Cristo. Pero no solo ser del cuerpo de Cristo, sino de mantener la unidad. Es una responsabilidad, es un compromiso que como creyentes tenemos. Cada cristiano tiene el compromiso, tiene la responsabilidad de ser diligente en guardar, hermanos, esa unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Esa es la solicitud que hace aquí el apóstol San Pablo. Y por eso nos dio, hermanos, esa parte doctrinal de nuestra salvación, para que nosotros, hermanos, seamos estimulados y que lo hagamos con alegría y con toda la disposición de corazón, hermanos, de trabajar esa unidad. Y para ello se necesitan estas cualidades. Se necesita del creyente humildad, mansedumbre y paciencia. De lo contrario, hermanos, no podrán lograr, que es lo que está pasando con la mayoría. No se puede decir en unos pocos, en la mayoría. Fracasan en esa unidad. Al principio todo, qué bonito todo. Hay amor, hay todo, qué lindo con los hermanos, conocer nuevos amigos y todo eso, qué bello. Pero llega el momento, hermanos, donde por falta de humildad, de mansedumbre y de paciencia, comienza a romper aquello. Y vienen las divisiones. Y nos olvidamos pues del llamamiento, de la solicitud, ya no del apóstol San Pablo, sino del Espíritu Santo, que inspiró al apóstol San Pablo a escribir esto, esta solicitud, este llamamiento. Fíjense que aquí prácticamente habla de dos detalles. Identidad. Muchos han perdido esa identidad. Ya ni saben si son creyentes o son cristianos. Dicen que son cristianos todavía, porque tal vez asisten a una iglesia, pero eso no te da la identidad. Disculpe, eso no te da la identidad. Lo que te da la identidad es cuando precisamente estés guardando esa unidad. Pero cuando la rompes, pierdes tu identidad. Y por eso usted va a ver, hermano, todo ese descalabro, toda esa apostasía, la cual se está viviendo ahora. Donde con facilidad, hermanos,
Ya no por ignorancia, sino por maldad, por pecado. Se ha perdido esa ignorancia. Ya no se sabe qué es, hermano, la iglesia. Ya no se sabe. Ya no se sabe. Y más que la mayoría están aspirando el vómito del perro y el lodo del cerdo. Ya no se sabe. ¿Qué le quedó ahí? Que es cristiano, creyente. Pero la identidad ya no la tienen. ¿Cómo fueron identificados, hermanos, la iglesia primitiva? Si alguien se acuerda. ¿Cómo fueron identificados? ¿Cómo se les vino a dar un nombre para tener identidad? ¿Ah? Dígamelo. Dígame. Unos guardaban la ley, otros habían dejado la ley, otros se dejaban guiar por la gracia de Dios, otros estaban bajo los rudimentos todavía de lo que era la circuncisión, otros no creían en la resurrección. Y entonces, ¿qué Judas son estos? Pero gracias a Dios la iglesia primitiva tenía su identidad. Reconocían, hermanos, cada vez que capturaban a alguien, que creían en Cristo o que habían caminado con Él. El caso de los apóstoles, como dijeron los principales hermanos de ahí de Jerusalén, ¿qué haremos con esto? Reconocían que eran del vulgo, pero había una barrera que les impedía hacerles algo, o que rompieran lo que ellos tenían, no podían. Entonces reconocían que habían andado con el Señor Jesucristo. Y más adelante dice, por primera vez se les llamó cristianos, porque hablaban, porque servían, porque predicaban al Señor Jesucristo. Comenzó a tener identidad. Y eso vino a hacer la diferencia al judaísmo. Ya no había confusión, porque al principio estaba esa confusión. Acuérdense que los apóstoles, por estar bajo una autoridad, se relacionaban con los sacerdotes, con los fariseos. Entonces no había ahí una identidad en sí, porque ellos estaban bajo precisamente un gobierno que, ¿qué sería? Teocrático, porque se adoraba a Dios. Hasta que comenzó a extenderse la iglesia. El cuerpo de Cristo comenzó a extenderse. Y uno de los que estaba pegado ahí, Pedro, se le daba una visión. Estaba en ayuno. Al ir finalizando el ayuno, no había roto el ayuno todavía cuando se le da la visión. Alimento, pero eran alimentos prohibidos por Dios. Un lienzo, ahí venía el alimento. Serpientes, ¿qué es lo que no venía ahí, hermano? Cucarachas, ratones. No venía eso. Pero eran animales prohibidos que los comieran un judío. Y el Señor le dice, mate y come. Y Pedro le dice, jamás ha pasado por mis labios cosa inmunda. Entonces el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y él se quedó pensando, ¿qué era aquello de esa visión? Cuando de repente, cuando él termina, le dicen, Pedro, te buscan. Y ahí se da cuenta el propósito de Dios, de ir a los gentiles. Y ya más adelante, entonces, por primera vez se le llamó cristiano. Pero también, además de la identidad, la vocación. Pregúntese por qué es cristiano, por qué es creyente, por qué forma parte de un cuerpo que se le llama el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene una vocación.
y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Identidad, vocación. Pero todo ello hay que trabajarlo. La iglesia, hermanos, necesita trabajar para mantener su identidad y su vocación. Para que los hombres sepan, hermanos, dónde está realmente el Señor Jesucristo. Y no como ahora. Miren el concepto que se va creando de la iglesia de Cristo, hermano, en las naciones. Se va perdiendo la credibilidad en ella. ¿Se ha fijado en eso? Por el exabrupto en la que han caído de ser mundanos. Y que no se percata que han llegado a lo más bajo, deseando el lodo del cerdo, porque no se puede decir de otra cosa, y la comida o el vómito del perro. Que Dios nos libre, queridos hermanos, caer en esa situación. Por eso aquí, hermanos, se nos advierte y con mucha solicitud se nos manda, se nos llama que es necesario trabajar y ser diligentes en esta unidad del cuerpo, unidad que logró el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu es que estamos unidos. Cristo lo que hizo fue derribar esa pared, esa enemistad de hacer un solo cuerpo, un solo pueblo, de dos pueblos, un solo pueblo, una familia. Amén y amén. Entremos a los detalles. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y el verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa eso? No debemos de olvidar que fuimos reconciliados con Dios, que ahora tenemos paz para con Dios. Paz, hermano, no habla de esa paz de sentirnos bien, sino de haber sido reconciliados con Dios, pero reconciliados con los demás. Entonces, solícitos, hay que trabajar eso. Ese cuerpo hay que luchar cada quien de mantenerlo unido. ¿Y de qué manera se puede tener unido? Hay que ser humildes, mansos, ¿y qué más? Y pacientes. No hay otra forma. Y en cuanto a la doctrina, aquí está establecido. A lograr, hermanos, unir el cuerpo, mantenerlo unido. Entonces dice Pablo, verso 4, un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Está hablando de la doctrina, de mantener un solo concepto. Le voy a decir una cosa: todos aquí pensamos diferente, porque somos diferentes todos. Ninguno de nosotros piensa igual. Ninguno. Si dependiera de nosotros, jamás hubiera un acuerdo. Jamás. Si fuese a despensa de nosotros. Aquí está el llamado de estar sujeto al Espíritu. Aquel que puede lograr mantener la unidad.
ser obediente al Espíritu, permitir su guianza, que los pensamientos de Él sean nuestros pensamientos. Aquí no es asunto de seguir el pensamiento de fulano, sultano y mengano. No, el pensamiento del Espíritu Santo, el pensamiento de Dios, el pensamiento de Cristo. ¿Acaso no dice en el Antiguo Testamento, deja tus pensamientos, porque mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que los tuyos y son más puros? Entonces la manera de guardar la unidad no es seguir el pensamiento de los demás, sino solo uno, el de Dios, a través de la doctrina. Deme una idea, querido hermano, cómo podemos mantener la unidad. Vamos a decir, logramos un consenso. Por ejemplo, los jóvenes, para mantenerlos unidos, darles vagancia una vez al mes al mar, un retiro a una montaña donde se enciende una fogata. Qué lindo, ¿eh? ¿Les parece o no les parece? Y quemarlos a todos ahí, pero no. Entonces, y los viejos, nosotros jóvenes, visitar parques, hacer convivios. Una vez al mes aquí en la iglesia, que tenemos patio, ya logramos patio allá atrás también, una gran fogata, una gran olla, una sopa de mondragón, yo no sé cómo que le llaman esa cosa del hueso. ¿Cómo es? ¿Ah? No, una cosa de mondón, una vez un chambones, no sé qué. Mentira, hermanos, mentira. Mentira. Lo que es de la carne, carne es. Siempre habrá corrupción. Por eso las divisiones. Cuando se desliga del vínculo del Espíritu Santo. Es decir, deja y aparta el señorío del Espíritu Santo. Ya no está sujeto al Espíritu Santo. Entonces vienen las divisiones, los desacuerdos. Y ya no se puede guardar esa unidad. Que es lo que pasa en todas las iglesias. Pero si todos nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo, porque los pensamientos de Él son puros, ¿sí o no? Así es como se guarda la unidad. Ejemplos sencillos. ¿Creen ustedes en la Santa Trinidad? No todos, ¿se da cuenta? No todos. La mayoría han roto ese vínculo. Son pocos. Ahora, ¿de dónde Judas apareció esa doctrina? ¿Se la inventó el hombre? ¿O nos remitimos a la palabra de Dios, al pensamiento de Dios? Creemos que solo hay un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahí todos estamos de acuerdo, o deberíamos de estar de acuerdo. En el bautismo, según las escrituras que se nos enseña, la inmersión, sumersión, ¿cuál sería la palabra? Para poder hacer el simbolismo de ser sepultados, muertos al pecado y resucitados a una nueva vida con Dios. ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo diseñó? ¿Algún hombre? ¿O está en la palabra de Dios? Entonces todos nos remitimos al pensamiento del Espíritu Santo. Con respecto a nuestras acciones, conductas y actitudes, aquí también está una misma regla para todos. Para ser solícito y guardar con diligencia
la unidad. Leámoslo. Prácticamente son frutos del Espíritu Santo, frutos de la fe, para guardar esa unidad. Se nos habla de la humildad. Cristo es ejemplo de ello. Vino a servirnos a todos, siendo Él Señor, y obedeció el propósito del Padre. Esa es humildad. Aquí no vamos a hacer lo que dice el hombre, lo que dice Dios. Ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, ¿y si mejor muere un ángel y no yo, Padre? ¿Qué dices? Te evito el dolor a ti y me evito el dolor yo también. Pensalo mientras yo ando aquí quebrándome con todos estos. No. Desde que fue puesto, introducido en la tierra, todo de acuerdo al propósito de Dios, al programa de Dios. El discipulado lo mismo, ya con la iglesia primitiva. Y cuando se formó aquella gran diferencia por causa de la ley, en la cual se llamó precisamente a Pedro, que era razón de lo que había hecho, de haber puesto sus pies en la casa de un gentil. Y no era un gentil cualquiera, era un centurión que tenía la orden, huestes del ejército de Roma, y que en cualquier momento se le iba a dar la orden contra los judíos. Pero solo el hecho de haber puesto los pies en la casa de un gentil da razón de él. ¿Qué es lo que estaba dividiendo ahí? No la gracia, sino que se habían introducido, todavía que habían ahí judíos, hermanos, que practicaban la circuncisión. Entonces hubo un debate ahí. Se escuchó la experiencia de Pedro y todos dijeron unidos: ahora entendemos que Dios no hace acepción de persona. Y esto concuerda con la palabra de que los gentiles iban a ser bendecidos también con Cristo, la simiente de Abraham. ¿Qué los unió? Lo que habían recibido del Señor y que estaban recibiendo ahora del Espíritu Santo. Jesús se los dijo: hay muchas cosas que tengo que decirles, pero es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y Él les va a aclarar todo. Aleluya. ¿Se da cuenta de eso? Después se habló lo de Pablo, iglesias gentiles. Ahí se hizo otro concilio. Entonces el Papa San Pedro, no había de eso. No había un líder. Todo era, hermanos, colegiales, le dicen, colegial. Los apóstoles ya habían ancianos de tomar decisiones. Y cuando escucharon al apóstol Pablo, entonces se levantó, hermanos, Jacobo, más adelante conocido como el hermano del Señor. Se levantó, hermanos, y todos estuvieron de acuerdo con la carta que se le iba a enviar, que no se molestara a los gentiles con respecto a la ley, a la circuncisión, porque eso era y fue dado a los judíos. Y a nosotros que nos fue dado eso, no la pudimos cumplir, ahora se lo queremos, ¿qué? Cargar a los gentiles. Lo único que se le dio ahí, que fueran prudentes con respecto a la sangre. A la sangre.
por causa de los judíos, porque las iglesias estaban siendo reunidos gentiles y judíos, y todos estuvieron de acuerdo con esa carta dictada y de acuerdo a como les había enseñado el Señor Jesucristo los principios. Entonces, doctrinalmente, hermano, fue un gran avance ahí. La gracia de Dios. Pero necesitaban ellos ahora, en su conducta, en sus actitudes con los demás. Entonces se nos habla de humildad. Hermanos, humildad significa despojo de nuestros derechos para obedecer y ser sujeto, hermanos, a Dios, en este caso al Espíritu Santo. Obedecer al Espíritu Santo de acuerdo al propósito de Dios. Por ejemplo, dice la Escritura: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos somos llamados a ello. Y todos debemos de sujetarnos a ello. En cuanto a los servidores, requisitos. El que en el obispado buena obra desea, pero es necesario, ahí comienza la lista de los requisitos de los servidores. Que a muchos se les olvida y cuando se les demanda, salen renegando y rompen la unidad, el vínculo de la unidad en el Espíritu. Y caen en desobediencia contra el Espíritu Santo. E entristecen al Espíritu Santo. Por eso se necesita ser humilde. Y ser humilde no es cambiar de carácter. Cada quien tiene su carácter. Ya les he dicho, la mayoría de estos hombres tenían un carácter, hermano, que no era jugando. Pedro, Moisés, Jeremías, caracteres fuertes, muy fuertes. Y no digamos, hermano Juan el Bautista, pero todos sujetos al Espíritu. Hay que ser bravos, pero en las cosas del Señor. Allí, bravo en no dejarse, y no dejarse para la gloria de Dios, de servir, honrar a Cristo. Hay que me saque y que siga sacando la lengua este hermano, que me la saque todos los días, sáquela. Así, uno continuar adelante. Habla de mansedumbre. Mansedumbre es todo lo contrario de ser odioso. Es venir a ser bondadoso con los demás. Ser gentil con todos. Con todos. ¿Cuántas veces lo hemos enunciado? Y se les pide ser amigos de todos. Y tener cuidado y formar grupitos. Porque ahí es donde vienen los descalabros. Donde quedan muchos mutilados, los cuales ya no se pueden levantar. Yo he sido testigo de algunos de ellos que han luchado por quererse levantar y no pueden. Hay solo la gracia y la misericordia de Dios. Hasta el día que algunos de ellos o de ellas se rindan a Cristo y le digan: Señor, ayúdame, quedé mutilado espiritualmente, soy un monstruo, ayúdame, restáurame. No lo hacen porque todavía no han entendido que quedaron completamente mutilados. Y como le digo, sigo testigo, me he acercado a esas personas, luchan, pero no pueden.
se disponen, pero no tienen la fuerza de mantenerlo. Porque eso es lo que hace el diablo, despojarlos completamente. Los deja completamente desnudos, como quedó Adán y Eva, producto de una rebelión, de haberle hecho caso al diablo. Y no puede, y quiere. Ahora sí, voy con la disposición, necesito, ahora sí, pero vienen y no pueden. No pueden hasta que se rindan totalmente a Cristo. No hay otra forma, rendirse, como lo hicieron estos hombres. Por eso sorprendió y quedó escrito, hermanos, esta actitud de este hombre publicano. Así es, de este publicano. Es sorprendente. Un hombre tan malo, ladrón, que más extorsionaba a medio mundo. Y con la ley, hermano, porque era un representante de la ley, humillaba a los demás, los amenazaba. Pero la única forma de este hombre salvarse fue eso, humillarse. Y llegó el instante que había un fariseo ahí, un representante de Dios, el cual, como pensaba que no le había fallado el Señor, no vio necesidad ni de arrodillarse, sino de exponer sus cualidades. Soy bueno, no le hago mal a nadie. Y teniendo pues el ejemplo aquí, que tengo a la par, que no quiero decir quién es, ¿verdad? Señalando ni soy como. Y el otro dice, derramado completamente, rendido totalmente a Dios. Y lo único que podía salir, se propició a mí, pecador. Esa es la clave para los que están mutilados. No hay otra forma de levantarse. Si hay esperanza, se llama Jesús, pero tienes que rendirte a Él totalmente y mandar a volar de tu vida a los mutiladores, a los que te mutilaron, que al principio supuestamente eran tus amigos y tus amigas. Ahí está. Ya decía yo que por ahí iba. ¿Te das cuenta? Humildad, mansedumbre, manso. Ahí tenía el ejemplo de un hombre manso. Y no un hombre tan manso, dice la Escritura. ¿Qué testimonio que se le da, hermano, a un hombre con un carácter, hermanos, increíble, fuerte, como el que tenía Moisés, pero era manso, gentil, bondadoso? Lo fue con sus hermanos, que tuvieron la osadía de decírselo en la cara. No se lo mandaron a decir, se lo dijeron en la cara. ¿Y tú quién te crees? ¿Crees que solo por ti habla el Señor? ¿No habla también por nosotros? Profetiza María, ¿verdad? Sacerdote, ¿cómo se llamaba? Aarón. Entonces, ¿crees tú? ¿Y qué hizo Moisés? Callar. ¿Lloraba ese hombre? Sí, pero delante de Dios. Y se fue delante de Dios a llorar. Y ahí le habló el Señor. Y le dijo, agárrame a esos dos bandidos. Y en la mañanita me los traes aquí, a la puerta del tabernáculo. Y les voy a enseñar a esos dos a quien yo he elegido. Entonces Moisés va donde ellos
Queridos hermanos, mañana en la mañana nos vamos a reunir a la puerta del tabernáculo y ahí vamos a doblar nuestras rodillas. Amén. Con permiso, hermanos. En la mañanita ahí estaban los dos y ahí estaba Moisés. Y oraron y ahí vino la voz del Señor. Y para que no hubiera ahí pues dudas ni nada, ¿verdad? Que Moisés hubiera usado un truco ahí, ¿verdad? De fingir una voz de alguien ahí con micrófono. Oro, María. Nada. Uno inmediatamente. ¿Qué fue? A María, lepra. Pero Aarón, como era el ungido de Jehová, no lo tocó, sino que floreció el bastón, el báculo del bastón floreció. Pero solo ver a María, hermano, leprosa, se dieron cuenta del error. Humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Para qué la paciencia? La paciencia es saber esperar. Todo bonito. Haceme una, solo una, haceme una. No, eso no es tener paciencia. Paciencia es cuando te hagan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y hasta 70 veces. Paciencia, soportar. Eso es lo que dice ahí, soportar. Soportados con paciencia los unos a los otros en amor, con que nos amó el Padre y nos amó el Señor Jesucristo. Paciencia, soportar, 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 soportándonos unos a otros. No solo se refiere a las debilidades de las personas, sino soportar la ofensa. La ofensa, disimular. Uno de los ejemplos que dio fue Saúl, precisamente, cuando se le ungió como rey. Qué hombre más humilde al principio, Saúl. Cuando él estaba siendo ungido, los militares de los altos rangos se burlaron de él. Y ojalá pues, hermanos, y este es el que nos va a gobernar. No, no. Y este es el que nos va a gobernar. Y lo escuchó y lo vio Saúl. Y dice la escritura que disimuló. No es que lo guardó, hermano, y andar una bomba de tiempo ahí, bum, 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 bum. O como, hermanos, hablan del tiempo, ¿verdad? Donde se va a explotar la dinamita, la bomba. No, 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 no. Porque ese es llenarse raíz de amargura. Y la Biblia dice que la raíz de amargura es pecado y la paga el pecado es la muerte. Disimuló, no hizo caso. Y va a la primera batalla y regresa con victoria. Entonces, los que no habían hablado contra él se le acercaron y le dijeron: Dios te ha dado una gran victoria y ahora ha dado prueba el Señor que a ti te ha elegido el Señor y te ha puesto sobre el rey de Israel. Ordena y matamos a los que hablaron contra ti. Qué lindo. Como está escrito, el amigo es como un hermano en tiempo de ¿qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Ah? ¿En tiempo? No le escucho. Angustia, gracias. Qué lindo.
El hermano o el amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Gracias, gracias. Qué lindo. Aquí hay amor. Gracias. 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 No. ¿Cómo? Que derramemos sangre. ¿Están pidiendo venganza cuando Dios nos ha dado gran victoria? No, vamos a celebrar. Y hagamos júbilo. Levantemos a nuestro Dios con júbilo. ¿Se da cuenta de ese detalle? Para guardar la unidad en el vínculo de la paz. Es decir, hay algo que nos hace que lo hagamos. Lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, donde nos reconcilió con Dios y nos reconcilió con los hombres. En el vínculo de la paz. En el Espíritu. Solo el Espíritu puede hacer ese milagro. Y el milagro es eso. Que no rompamos ese vínculo. Que no endurezcamos nuestros corazones. Y el secreto, la clave. ¿Quieres la clave? Humildad. Mansedumbre, paciencia. Nada de contar hasta 10 o 100. No. Entre más tú te metas con Dios, entre más tú entiendas a Dios, entre más tú ahí le hables al Espíritu Santo, entonces vas a tener comprensión, sabiduría, inteligencia. Tenemos una identidad, tenemos una vocación. Son como hermanas. No te olvides que Jesús murió por ti. El vínculo de la paz, algo que nos tiene para que hagamos esto, es eso. Lo que hizo Jesús por nosotros. Nunca te olvides, nunca. En el momento de la ofensa, no te olvides que alguien murió por ti y que te soportó. Y que siendo enemigos, nos amó y nos salvó. Pero dice, soportando, dice, los unos a los otros en amor. Está hablando del amor del Padre. Nunca se olvide de esto. El amor aquí, ágape, desinteresado, pero es más profundo. Siempre el amor sacrificial. Como Cristo amó y se entregó por ella, así debemos de amar nosotros también. Es un sacrificio que sube como olor grato de vida delante de Dios. Pero ¿qué es lo que sube delante de ti? Delante de Dios. Raíces de amargura, divisiones, enojo, gritería. Eso entristece al Espíritu Santo. No sé si le importa a usted el Espíritu Santo, pero Él se entristece con eso. Dejémoslo de entristecerlo. En vez de ser odioso, ser manso. Ser manso. Como nos enseñaron estos hombres en vida. Por eso la iglesia primitiva hizo lo que hizo. Conquistó el mundo de entonces.
porque ellos son ejemplo para nosotros. Lee Apocalipsis y se va a dar cuenta de eso. Y se va a dar cuenta también de iglesias que rompieron el vínculos, en la cual recibieron, ¿cuál sería? De parte de Jesús, reclamo y llamado que les hizo que se volvieran. Los de Éfeso fue una iglesia ejemplo para muchos. Una de las iglesias, no solo porque era fuerte, grande, sino como al principio, el amor que ellos tenían. Pero tenían que tener cuidado en mantenerlo, en ser diligentes, que no se rompiera. Amén.